De los directivos entrevistados, el 93% menciona que los docentes deben trabajar con alumnos con alguna discapacidad cognitiva o física y que es necesario que estos modifiquen los ambientes de aprendizaje. Las planeaciones deben estar conforme a un análisis previo. Ante una situación de discriminación, racismo, homofobia o violencia, los directivos recomiendan a los docentes fomentar valores de respeto. Ante ello, el 57% de los entrevistados coincidieron con este punto y el 43% restante mencionan que hay que exponer el problema e implementar actividades para concientizar a los alumnos. De los alumnos entrevistados, el 54% mencionan que todos los alumnos tienen derecho a una educación y a estudiar en una institución donde los traten por igual. El 25% hace referencia a que los alumnos con discapacidad especial deben de ir a una escuela especial y tan solo el 21% expresa que los alumnos con discapacidad especial pueden ir a una normal pero que tenga USAER. De los alumnos entrevistados con respecto a la equidad de género, el 58% mencionan que todos tienen derecho a elegir sus juguetes y el 42% insinúan que los juguetes están determinados por sexo, muñecas para niñas y carros para niños. De los maestros que se entrevistaron con respecto al empleo de actividades y estrategias con niños con necesidades especiales, el 75% practica la inclusión, el 22% practica la integración, el 2% practica la segregación y por último el 1% practica la exclusión con ellos. De los maestros que se entrevistaron, al recopilar los datos, se observó que el 90% realiza actividades que practican la equidad de género y el 10% realiza algunas actividades excluyendo la equidad de género con los niños. De los padres de familia que se entrevistaron, al recopilar los datos se observó que el 70.5% tiene un pensamiento inclusivo. De los padres de familia que se entrevistaron, al recopilar los datos se observó que el 70.5% considera que se debe incluir la perspectiva de género en la educación porque es una buena herramienta para que se haga valer los derechos de todos los alumnos, niños y niñas sin distinciones. La diversidad reconoce que cada persona es única. Significa reconocer, aceptar, celebrar y encontrar fuerza en las diferencias individuales como género, edad, nacionalidad, raza, etnicidad, capacidad, orientación sexual, estatus socioeconómica, creencias religiosas, opiniones políticas u otras ideologías. El término personas con discapacidades se utiliza para definir a todas las personas con discapacidad, entre ellos las que tienen impedimentos físicos, mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo, que, en interacción con varios obstáculos actitudinales, medioambientales e institucionales, impiden el pleno cumplimiento con sus derechos y de su participación plena y eficaz en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. La inclusión tiene que ver con incorporar a las personas de manera significativa. Es el proceso de mejorar los términos para la participación social de las personas y los grupos y el gozo pleno de sus derechos. Requiere abordar las causas fundamentales de la exclusión y entendimiento de la magnitud del entrelace de las diferentes formas de exclusión. La inclusión implica mejorar las oportunidades disponibles para niñas, niños y jóvenes, especialmente los que son vulnerables y excluidos, entre ellos los y las NN con discapacidad, que son excluidos basados en los grupos sociales con quienes se identifican y con quienes se asocian, además de representar su dignidad. Perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse
para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Los niños y las niñas deben sentirse bien acogidos en un ambiente de aprendizaje seguro. Los gobiernos, las escuelas, los docentes y los alumnos tienen un papel que desempeñar para hacer que las escuelas estén exentas de violencia y discriminación, proporcionando una educación de calidad y una perspectiva de género. Para facilitar una enseñanza con perspectiva de género, los programas de estudio y los libros de texto deben estar exentos de sesgos y promover la igualdad en las relaciones de género. Con lo comentado anterior, eso debe lograr que los alumnos puedan comportarse de una forma no violenta e inclusiva. Ante esta situación presentada, se requiere de acciones que permitan una mejor visión para eliminar los pensamientos erróneos con respecto al tema. Abordar temas que permitan mejorar la visión de perspectiva de género y la inclusión. Implantar estrategias que permitan percibir y valorar la importancia de estos temas en la actualidad. Si se lograra cambiar el pensamiento negativo de nuestra sociedad en referencia a la perspectiva de género en la educación, se tendría una nueva visión que beneficie a la sociedad en general, pero más a los niños con necesidades especiales y así favorecer una mejor participación ciudadana. De los resultados obtenidos en las entrevistas, es importante mencionar los puntos de vista de cada uno de los involucrados en la educación con respecto a la perspectiva de género y la inclusión, con la finalidad de generar un panorama actual en el que nos encontramos ante estos dos temas de controversia. Asimismo, se puede observar que no es por mucho la diferencia que los entrevistados estaban de acuerdo con la perspectiva de género y que son personas que tienen un pensamiento o realizan acciones inclusivas.